¿Estamos de acuerdo con este incremento? ¿Está bien lo que dice Fernanda Vallejos respecto a la diferencia con otros legisladores de la región y respecto a lo que piensa de Juntos por el Cambio, que no se han quejado de este tema? Ahora el aumento es para los empleados. No busquemos perseguir a los diputados, porque vuelvo y repito, 10, 20 o 30 mil pesos más o menos, a nadie le va a cambiar la opinión. Si vos no querés el Congreso, no querés la representación política, no querés un poder político que le ponga límite al poder económico, claramente va a decir que trabajen gratis. Entonces serían legisladores los millonarios. A mí júguenme por las decisiones que tomo. Si van en favor de los trabajadores, en favor de los jubilados, o si van a favor de la concentración económica o del poder económico. Quiero escuchar a Nicolás del Caño, que baratos, así hablan todos. Hay algunos que baratos son caros y otros que lo que ganan lo hacen representando a un sector político de la sociedad, en este caso nosotros al frente de todos, y cada uno representa los votos que tiene y por eso están sentados en el lugar que están. Ahora seguimos, pero que hablen todos. Nicolás del Caño, ¿qué pensás vos? Bueno, a mí lo que me parece que es una vergüenza es que el salario mínimo que firmó el gobierno es un salario mínimo por debajo de los niveles de indigencia. Lo que me parece una vergüenza es que se ajuste a los jubilados, como también se hizo con el gobierno de Macri, y la jubilación mínima también sea en los niveles de indigencia. Y en ese marco, plantear esta posibilidad del aumento, enganchándose con el aumento de los trabajadores legislativos, del poder legislativo, por parte de los diputados, senadores, obviamente que estamos totalmente en contra. Nuestra posición siempre ha sido, y hemos presentado proyectos desde el 2014 que llegamos a la Cámara de Diputados, es que un legislador, un funcionario político, tiene que cobrar lo mismo que lo que gana un trabajador. A ver, ¿por qué la tarea de un médico de un hospital público, de un docente, es inferior a la que tiene un diputado, una diputada, un legislador? De ninguna manera estamos de acuerdo con ese carácter meritocrático y que sea un privilegio, porque justamente nosotros somos una fuerza de trabajadoras, de trabajadores que luchamos por otro tipo de Estado. Obviamente que estamos en las antípodas de los sectores de derecha, liberales, etcétera, que dicen que el problema está en el gasto de la política, digamos, de los legisladores, etcétera, porque en realidad, obviamente que rechazamos esos privilegios, y no es un discurso, y no es solo un proyecto, sino que lo llevamos a la práctica, cobramos lo mismo que un trabajador y destinamos el resto de la dieta a aportar a distintas luchas de trabajadores, sino que ese discurso de derecha, que demagógicamente salió Bullrich, por ejemplo, a decirlo, y nunca estuvo de acuerdo en discutir este proyecto cuando fue diputada, y tampoco cuando estuvieron en el gobierno. Es más, la exdiputada Balbo, por ejemplo, bodeguera, millonaria, dijo algo parecido a Vallejos hace un tiempo cuando se dio un aumento de dietas. ¿Qué dijo? No, Bullrich dijo que era terrible el aumento, etcétera, pero, digo, ella cuando fue diputada no estuvo de acuerdo jamás en discutir nuestro proyecto y siempre estuvo a favor de los aumentos de las dietas, digo. Pero Susana Balbo, bodeguera, millonaria, dijo algo parecido a Vallejos. Dijo que no podía ser que los gerentes de su empresa ganaran más que ella, que no le alcanzaba, ¿no? Entonces, estos sectores de derecha, obviamente, ¿qué ocultan? Que en realidad, donde está la parte del león, es decir, las grandes ganancias que se llevan los bancos, los grandes terratenientes, los grandes empresarios, eso para lo que ellos gobiernan. Por eso quieren salarios de gerentes que están más cerca, ¿no?, de la clase capitalista a la que defienden, que de trabajadores, de una persona común, trabajadora, que es justamente lo que nosotros planteamos y creemos que debería ser así en todos los funcionarios políticos. Le preguntamos ahora la posición a Daniel Lipovetsky. Bueno, mira, yo creo que hay que separar las dos cosas. Primero, claramente establecer lo que bien lo decía también Marcelo, que el aumento fue la negociación que hicieron en un marco de una paritaria, los sindicatos, los trabajadores legislativos, con, digamos, los presidentes de ambas cámaras. Y creo que eso es absolutamente válido, como cualquier negociación de paritarias y en un acuerdo que se da. Y me parece que eso no está en discusión. Lo que creo que está en discusión es si en este contexto de pandemia, un momento tan difícil que vive la Argentina, con muchísima gente que tiene problemas, que ha perdido su trabajo o que tiene restricciones hoy, los pymes que no pueden funcionar o que funcionan restrictivamente, porque por ejemplo no pueden abrir a la noche, como pasa hoy con los gastronómicos, hoy los legisladores estén aceptando también un aumento del 40%. Yo me parece que en este contexto no es el contexto adecuado para eso. 2/3 de los monotributistas saben en qué categoría están. A y B, que son las categorías más bajas. Así que nosotros, en la carga impositiva que hemos puesto, en el aporte a las grandes fortunas, en la discusión del impuesto a las ganancias, en todos, vamos sobre los sectores del poder económico. De ninguna manera el gobierno del Frente de Todos va a ir a aumentar la carga impositiva. Pero Marcelo, sobre un digo, sector la como gente se enteró
esta semana que tenía una deuda que hasta hace una semana no tenía, y el gobierno reacciona tarde, hoy recién, y dice que va a suspender el pago de esa deuda. Nosotros dispusimos un cambio en la ley, aumentando los valores de los tramos en 35% para que la gente no salte de la A a la B, de la B a la C, y el que está en la más alta que no salte al régimen general multiplicando. A ver, partamos un poquito, porque el presidente todos de la quieren Cámara de hablar, Diputados, Casareto, un el punto ministro acá. de Economía, hoy tomamos carta en el asunto y tomamos decisiones. Hagamos Un punto, si no, punto no él y habla todo. Casareto, porque así pueden hablar todos. Nicolás. Me parece que acá hay que decir las cosas como son. Recién antes Casareto decía la inflación de 4% mensual. Bueno, si seguimos a este ritmo, vamos a tener la inflación récord que tuvo Macri, de arriba del 52%. Y los salarios están muy por detrás, y los aumentos han sido muy por detrás. El mismo salario mínimo que firmó el gobierno es de indigencia. Entonces, son medidas concretas que toma el gobierno. No es que la pandemia fue la que generó ese salario mínimo de indigencia. El gobierno lo firmó. El presupuesto de ajuste, que estipula un 29% de inflación, plantea una caída en términos reales del 11,8% en la salud pública en medio de la pandemia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tenemos que decir Nicolás, las cosas como son. No, digo esto porque ese presupuesto se votó en el Congreso. Nosotros lo advertimos en ese momento. Le dijimos al ministro Guzmán, ¿cómo puede ser que usted esté planteando quitar el paquete COVID, eliminar el IFE para todas las personas que perdieron sus ingresos? Trabajadores, muchos monotributistas que sufren el fraude laboral y que, porque es un fraude laboral, es una negación de la relación de dependencia, ¿no? Ese es un punto muy importante. Nosotros tenemos proyectos para debatir eso, tenemos proyectos que presentamos el año pasado para condonar el pago a las categorías más bajas. Es decir, muchísimas cosas que no se discutieron y sin embargo, digo, estas son medidas que tomó el gobierno. La caída del 42% en el gasto social. Le dijimos al ministro, usted está diciendo que el año que viene no vamos a tener emergencia sanitaria y social y por eso está eliminando el paquete COVID, buscando un déficit fiscal, reducir el déficit fiscal. Nicolás. Es más, Cavallo dijo, salió domingo Felipe Cavallo a felicitar al ministro Guzmán porque logró un ajuste mayor al que estipulaba el Nicolás, te quiero hacer presupuesto. una pregunta antes de darle la palabra a Lipovetsky para que también opine. No, está bien, perdón, pero da bronca, digo, escuchar ciertas cosas. Pero te quiero preguntar, tu espacio político, ¿qué va a hacer con este incremento? Porque vos te manifestaste claramente en contra, ¿no? ¿Qué van a hacer ustedes? No, nosotros vamos, lo que hacemos siempre, destinar la dieta a cobrar como un trabajador y destinar el resto de la dieta a aportar a la lucha de los trabajadores y trabajadoras, como lo hace mi compañera Miriam Bregman, como lo hace mi compañero Claudio Le Carbonara en la provincia de Buenos Aires, como lo hacen todos los diputados y diputadas. Lo han hecho siempre. Exactamente, eso lo hacemos desde que llegamos a la Cámara y, insisto, discutamos. ¿Por qué no se animan a discutir que la dieta de un diputado o de una diputada tiene que ser 4 o 5 veces más de lo que cobra un trabajador o una trabajadora? Como dije antes, los médicos de un hospital público, que ganan mucho menos, enfermeras, que estuvieron combatiendo en la primera línea la pandemia, que perdieron sus compañeras y sus compañeros que murieron por el COVID. ¿Por qué tienen que ganar menos que lo que gana un diputado o una diputada? Ustedes dicen que hay que trabajar para mejorar la vida de los trabajadores. Ahora, en el Congreso, ¿hay algún proyecto con consenso de las tres fuerzas que estén ahora, en el medio de la emergencia, trabajando en conjunto para mejorar la vida de la gente? Por eso, la Argentina tiene que crecer. Lo que nosotros queremos, y en eso lo compartimos creo todo, es que mejore la distribución del ingreso. Por eso, el objetivo del gobierno es parar la inflación. A nosotros como peronistas nos duele la inflación. Nosotros no estamos viendo que los otros nos critiquen. Nosotros no queremos tener una inflación del 4%. Marcelo, ni queremos que los alimentos sean más. Pero contrasta la realidad con lo que se dice. Y contrasta la realidad porque hay una pandemia. No, pero vos, mira, la movilidad jubilatoria se suspendió antes de la pandemia. Y después, cuando surgió la pandemia, el principal grupo de riesgo frente a la pandemia, las personas adultas mayores, no se revió esa medida, que por primera vez iba a dar un aumento superior a la inflación, porque a Macri le salió mal lo que planteaba. Nosotros nos opusimos a la reforma previsional de Macri, que fueron quita el 20%. El peronismo le dio los votos, a Macri para la reforma previsional, como a todas las leyes se la votó el peronismo. Nosotros nos opusimos en aquel momento con miles de trabajadores en las calles y también nos opusimos a la suspensión de la movilidad jubilatoria, que, insisto, hay jubilados y jubiladas que iban a recibir 42, un poquito más que la inflación, para recuperar algo de lo perdido. Nosotros fue lo que ustedes propusieron. Fue lo que ustedes fuera la movilidad jubilatoria. Pero ustedes ajustaron a los jubilados cuando llegaron diciendo... Pero Marcelo, llegaron diciendo... Nicolás,
Dejá que hable Lipovetsky, no habló, hablaste vos un ratito, Claro, dejalo a yo- Lipovetsky un ratito, dale. Yo me río porque Nicolás habla Vamos a de estar 2 horas acá discutiendo. de la- vale. No va a yo empezar me con río las porque 14 toneladas de Nicolás piedra, habla- porque las contaron con... No voy a recordar ni el nombre Mortero, imágenes muy tristes un de la Chasquibún, Argentina. qué Mortero, Pero más allá un de eso, Chasquibún. a ver, más allá, no, son realidades que vimos. Mirá, una represión brutal, nuestros compañeros perdieron el ojo, ¿de qué estás hablando? Nicolás, a ver, tuvimos 14 Le millones de metieron piedras y tuvimos un hombre mortero ahí, como digamos, más allá de eso no importa. 100.000 millones, Y 100.000 millones de pesos le afanaron a los tuvimos jubilados. escenas de violencia Se robaron el trimestre y todo, Nicolás. así que no vengan a hacer demagogia ahora la que están con los movilidad jubilados. jubilatoria fue una conquista de los jubilados que justamente les generaba que sea un aumento por ley obligatorio. Y eso el que dio marcha atrás fue este gobierno, no nosotros. Pero fue un Y recorte como de bien 100.000 vos dijiste- millones de como bien pesos, vos ¿o no? dijiste, si hubiéramos tenido esa movilidad jubilatoria, los jubilados hubieran tenido un aumento mayor que el que tuvieron. Entonces la realidad Porque les jugaba, es que les salió mal. no, que jugar eso no, era lo que nosotros justamente establecimos. Una movilidad jubilatoria que respondiera a ciertos parámetros que iba a generar que no iban a perder frente a la inflación. Y justamente iban a ganar. Cosa contraria a lo que hizo el gobierno. Pongamos la cosa como 20 son. Digámosla. 20 puntos perdieron los Digámosla que jubilados es. bajo el gobierno de Macri. Entonces Nicolás, vamos a los datos. Nicolás. Vos podés decir mucho, Nicolás, pero son la 20 puntos. la movilidad 20 puntos jubilatoria Ahora, perdieron los con jubilados los pierden jubilados. con todos. 20 acá en este puntos país, perdieron los igual. Nelson jubilados. tiene Así que- razón del caño, perdieron No, no. 20 puntos. Y sí, pero porque si no se dice cualquier cosa. pusieron de Entonces- acuerdo. Perdón, se dice No. cualquier cosa. Y sí, Nicolás, porque vos 20 puntos perdieron. Nicolás, no Pero perdieron Macri 20 puntos. No pretendía, perdieron 20 Macri- puntos. Nosotros la movilidad jubilatoria establecida venía de una fórmula anterior. No digamos solo que no fue. Y más, con Bueno, la modificación yo lamento- hubieran ganado, pero la hubieran ganado movilidad más que lo que anterior hiciste siempre le vos. echan la Yo culpa a lamento otro. que en el momento más caliente de este debate, e interesante también, tenemos que cerrar. Así que yo les agradezco a los tres, en todo caso los comprometo Sí, para seguir debatiendo el vuelvan. tema, me parece súper interesante. Arrancamos por el bolsillo de ellos, Sí. de los legisladores, terminamos hablando de los jubilados, que también es muy interesante. Si están de acuerdo, venimos otro día y la continuamos. Sí.